Bien. Haciendo un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Hemos visto sucesiones con respecto a esta materia, ¿cierto? Límites de sucesiones, algunas propiedades de límites bien interesantes. Por ejemplo, una que se utiliza mucho es que si una función es continua, ¿cierto? Y tenemos una función compuesta con otra función, por ejemplo, el típico caso de la función exponencial, o 2 elevado a una expresión, ¿cierto? El límite de esa función compuesta, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? A, por ejemplo, 2 elevado a f, una función f, ¿cierto? El límite de eso es igual al límite, el límite de 2 elevado a f es igual a 2 elevado al límite de la expresión. O sea, decir que el límite entre en argumento y si la función es continua. Eso es súper importante, porque bueno, tenemos, por ejemplo, 2 elevado a 3n más 5. A veces algunos se complican y cómo calculo este límite, dónde converge esto. Entonces, recordar que el límite entra al argumento. Eso es una propiedad importantísima, ¿vale? Luego de las sucesiones hemos visto en cuanto a series, ciertas series. Tenemos un teorema importante que siempre lo recuerdo al comienzo, que dice que si la serie es convergente, el límite de la sucesión respectiva asociada a la serie es 0. ¿Ya? La serie converge, la serie de A sub n converge, entonces el límite de A sub n es 0. ¿Ya? Lo que no quiere decir que sea un sí solo sí, es solamente una implicancia. ¿Y qué sabemos recordando un poco álgebra de trigonometría, ¿cierto? El tema de la implicancia. Una implicancia es equivalente a su contrarrecíproco. ¿Ya? Eso quiere decir que si niego la tesis, entonces tengo la hipótesis negada. Es la única información que tengo, ¿cierto? Por lo tanto, si la serie de A sub n es convergente, me implica que el límite de A sub n es 0. Su contrarrecíproco sería, si el límite de A sub n es diferente de 0, me implica que la serie es divergente. Entonces tengo una forma muy rápida de saber si una serie es divergente. ¿Ya? Una forma bien sencilla de demostrar que una serie es divergente es probar que el límite de la sucesión asociada sea distinta de 0. ¿Ya? Vamos a ver hoy día también, ¿cierto?, varios criterios de convergencia o divergencia de serie. ¿Vale? Entonces, el objetivo de la clase hoy va a ser justamente ver criterios de convergencia de series. Ya sé que hemos visto algunos, vamos a repasar algunos cuantos y vamos a ver unos más. ¿Vale? Usando el criterio de comparación límite, examinar la convergencia y divergencia de las series siguientes. ¿Ya? Recuerden que este criterio nos decía que yo podría tomar ciertas sucesiones que fueran mayor, ¿cierto? Sucesiones que fueran menor, y las comparaba, ¿cierto?, entre 0 y esa sucesión mayor. Por ejemplo, si yo tenía una sucesión mayor que era convergente, la que está al medio también iba a ser convergente. ¿Ya? O si tenía una sucesión menor, ¿cierto?, que era mayor que 0, ¿cierto?, positivas, y creciente, ¿cierto? Si la del medio era divergente, la mayor también iba a ser divergente. Tienen que ser soluciones parecidas. ¿Ya? Por ejemplo, primer caso, esta serie. Comparamos con un límite 1 sobre n, una serie que ya sabemos, hemos estudiado un poco, que claramente es divergente porque esta es la serie armónica, si no me recuerdo, sí, que es divergente. La solución es una serie muy interesante porque nosotros dijimos que la solución claramente el límite es 0, pero es una serie divergente. Ahí tenemos un claro caso del teorema que dijimos anteriormente, que no toda serie cuyo límite de asociación es 0 es convergente. Este caso es divergente. Ya lo demostramos, probamos, ¿cierto?, las anteriores. Y lo vamos a probar de nuevo más adelante. ¿Ya? Hay muchas formas de probar esto. Es un caso muy excepcional, muy interesante. ¿Ya? Esto es divergente. Y como esta sucesión es mayor que 0, y esto también, para todo n natural, y el límite del cociente entre los... este otro criterio de comparación. Bueno, el límite de una solución que yo no conozco
si es convergente o divergente, pero yo sé que el denominador es divergente, calculamos ese límite, nos da al final que es n sobre esto, y ese límite claramente es 1, ¿cierto? Entonces, si este límite tenía que ser menor que 1 para que fuera convergente. En este caso es 1, por lo tanto esta serie es divergente. ¿Ya? Es este criterio de comparación, ¿cierto? Por medio del cociente del límite. ¿Ya? No, se ocupa, se utiliza. Yo por lo general no lo uso tanto, pero se utiliza, ¿cierto? Hay que asociarlo a otra sucesión. O sea, si el denominador es divergente, era una regla que vimos en la clase pasada, que era bien interesante. ¿Ya? Estamos viendo ejemplos que nos quedaron, ¿cierto? Del criterio que vimos en la clase pasada. Vamos a ver claramente que la serie armónica es divergente. La serie armónica, si nos damos cuenta, tiene esta forma, ¿cierto? 1 sobre n, cuando n vale 1 hasta el infinito, positivo. Y si tomamos los valores de 1, tenemos 1 sobre 1, 1, un medio, un tercio, un cuarto, ¿cierto? Y todo sumándose. Y eso hacia el infinito. La prueba de eso viene a continuación. Ya habíamos visto una prueba de esto con respecto a las integrales, al criterio de las integrales. Otra prueba es, bueno, un poco más intuitiva, ¿ya? Tenemos entonces la sumatoria, que es toda esta expresión, ¿ya? Y claramente es así, yo voy a separar, voy a asociar, voy a agrupar. Un tercio más un cuarto, un quinto hasta un octavo, y así sucesivamente voy a agrupar, ¿ya? En donde yo tengo que, voy a minorar, ¿ya? Estos son menores que lo que estaba anteriormente, ¿ya? Entonces, un tercio claramente es mayor que un cuarto, ¿ya? Lo voy a separar, voy a asociar a esto, ¿cierto? Por el último término, un cuarto y un cuarto. Claramente un quinto es mayor que un octavo, ¿cierto? Voy a separar, transformar todo esto en términos menores. Un octavo, un octavo, un octavo, un octavo y un octavo, ¿ya? Claramente todos estos términos son menores que el último, que está acá, uno de 16avos, y lo voy a comparar, ¿cierto? Como si todos fueran, estuvieran sumando 1 sobre 16avos, ¿ya? Y así infinitamente. Agrupo y transformo todo, ¿cierto? En el último término. Claramente esto que está arriba es menor que lo que está abajo. Y así infinitamente, ¿ya? Agrupo y asocio. Si junto, por ejemplo, un cuarto y un cuarto me da 2 cuartos, ¿cierto? Si junto estos 4 términos como un octavo, los junto y me da 4 octavos. Estos son 8 términos de 1/16, los sumo me da 8 sobre 16avos y así sucesivamente, ¿ya? Y si nos damos cuenta, 2 cuartos es un medio, 4 octavos es un medio y 8/16avos es un medio. Y al final yo voy a estar sumando infinitamente un medio, un medio. Y como esto es infinito, esto va a ser infinitamente, voy a estar sumando 0,5, 0,5, 0,5. Infinitamente. Y por lo tanto eso va a divergir. Eso va hacia el infinito. ¿Cierto? Sí. Eso es una demostración más intuitiva. Ya, para que quede claro. ¿Queda claro esto? La serie armónica. Sí, sí, eso sí. Super. Ahora, ojo, ojo, esto es súper importante, que esta serie se parece mucho a la serie P. ¿Se acuerdan cuál era la serie P? ¿Se acuerdan o no? No, ¿No? yo no La serie P era esta misma serie, pero cuando el n estaba elevado a un P, o cuando toda esta expresión estaba elevada a un P. ¿Ya? Y esa serie tenía otro criterio de convergencia, ¿cierto? Que es esta, mira. La serie P, ojo, para que no nos confundamos. Esta es la serie P, el n está elevado a un P, y va a ser esto, ¿ya? Y esta serie es convergente si P es mayor que 1 y es divergente si P es menor o igual que 1. ¿Ya? Eso es súper importante. Bueno, si es igual, si P es igual a 1, tenemos que n elevado a 1 es la serie armónica. Y si es menor que 1, va a ser divergente. Pero si es mayor que 1 este P, va a ser convergente. ¿Ya? Eso es súper importante. No nos confundamos, ¿vale? La serie P. De hecho, la serie armónica es un caso específico de la serie P.
¿Ya? Es un caso interesante de la serie P. ¿Ya? Bueno. Entonces, la propiedad serie telescópica la habíamos visto anteriormente, ¿ya? Pero lo vamos a repasar. Nos dice que la serie de k igual 1 hasta n de b sub k menos el sucesor, ¿ya? Al final de cuentas teníamos que... Oye, esto es maravilloso porque ya estoy en bombero y hay una escalera que se llama escala telescópica. Y es una escala que es chiquitita, se puede llevar así como de este porte, pero que se extiende a 4,5 metros, que es muy grande. Y es bien interesante porque cuando se aprieta, ¿cierto? Es como si todos los términos del medio, ¿cierto? Se anularan y quedaran solamente el principio y el final. Es como que se acopla muy bien. Sucede lo mismo en esta serie, sucede exactamente lo mismo. Al desarrollar esta serie, como hay una diferencia entre un término y el siguiente, al final todos los términos entre medio se van a anular. Y me va a quedar solamente el primer término y el último término. Y esta expresión. ¿Ya? Entonces, si tomamos esto como un término general a sub n, que tiene esta forma, que tiene la forma de un término menos el sucesor, ¿ya? Esta serie se llama telescópica, ¿ya? Su comportamiento está determinado por la siguiente propiedad, ¿ya? La serie telescópica a sub n, que tiene esta forma, converge sí y solo si la sucesión b sub n converge, en cuyo caso tiene esto. La serie telescópica claramente va a ser el primer término menos el límite cuando n tiene infinito de b sub n. Aquí, ¿cierto? Nos daba, ¿cierto? B sub n más 1, pero en realidad es b sub n. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, si aquí dice b sub n más 1 y aquí lo tomo como b sub n? Me pregunté yo también eso. Es porque n tiende a infinito. Entonces, da lo mismo si es b sub n más 1 o b sub n. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Este límite converge, esta serie converge, si este límite converge. ¿Ya? Va a depender de eso. Eso es el criterio de convergencia de una serie telescópica. ¿Ya? La serie telescópica diverge, si solo si la sucesión b sub n diverge. ¿Ya? Todo depende de este límite. La serie telescópica converge o diverge de acuerdo a este límite. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, consulta con la serie telescópica? ¿Está claro? Entonces, a recordar, serie telescópica tiene esta forma, es un término menos el sucesor de ese término, ¿vale? A veces esto está camuflado con un tema de, hay que hacer separación de fracciones parciales, ¿ya? Y ahí se ve claramente, a veces no está tan evidente, ¿ya? A veces está con logaritmo, ¿cierto? De la división de algo, y usando propiedad de logaritmo, ¿cierto? Tenemos que separar en resta, recuerden las propiedades de logaritmo. Bueno, ahí está la serie telescópica. Y va a ser convergente o divergente de acuerdo a este límite. Eso es todo lo que hay que saber con respecto a esto. Bien, algunas definiciones bien interesantes. Por favor, necesito a los voluntarios para leer. Mayra Castillo, ¿puedes leer? Puedes leer, por favor. Estas definiciones. Mayra Castillo, ¿estás por ahí? ¿Tanto hablar? Bueno, sigo leyendo. A la sucesión S sub n con n naturales se llama sucesión de sumas parciales, donde S sub n es esta serie, ¿ya? Es una suma parcial, ¿por qué? Porque no tengo hacia el infinito, sino que tengo hasta un cierto n. La suma, ¿cierto? No hacia el infinito, sino hasta un cierto n limitado. Dada esta serie de n igual 1 hasta infinito, la sub n, a sub 1, a sub 2 hacia el infinito, y la sucesión de sumas parciales, que hemos definido como S sub n, ¿ya? Si el límite
de esta solución de sumas parciales de sub n, cuando n tiende al infinito, es igual a s, existe, es decir, el límite de esto, cuando este n tiende hacia el infinito, de esta expresión, existe, ¿ya? Un s que existe, es decir, un valor real, entonces la serie converge a S. En caso contrario, diverge. ¿Ya? Entonces es un principio muy intuitivo que para saber si una serie es convergente o divergente, bueno, es muy difícil verlo con este infinito, entonces vamos a usar otra notación con sumas parciales. Vamos a usar la serie de n igual a 1, o sea, de k igual a 1 hasta n, y el límite cuando n tiende a infinito. Si ese límite es igual a un S, un valor real, entonces converge, en caso contrario diverge. ¿Ya? Si tal serie es convergente se puede escribir como está acá. Ah, y tengo la serie infinita. Si reemplazo este infinito por otro valor, ¿ya? Por ejemplo, acá está, aquí reemplazo un k igual a 1 hasta n, y n teniendo el infinito, si eso es igual a S, entonces es convergente. ¿Ya? Es un principio elemental para saber la convergencia y divergencia de serie. Y recordar estas famosas teoremas que lo mencionamos para la clase. Si la serie es convergente, entonces el límite de a sub n es 0. ¿Ya? Si el límite de a sub n es distinto de 0, entonces la serie es divergente. Eso es súper importante. Criterio de convergencia, tenemos el criterio de convergencia de Cauchy, que nos dice que la sucesión a sub n de números reales es convergente si solo si para cada epsilon mayor que 0 existe un número real, n tal que la diferencia en valor absoluto es menor que epsilon para todo p y q mayores que n. ¿Ya? Lo habíamos visto esto en la clase pasada, ¿cierto? Es prácticamente ver, ¿cierto? Asociar la definición de límite, ¿cierto? Para dos sucesiones que están, o sea, una sucesión, ¿cierto? Dos términos de sucesión que están muy cerquitas. ¿Ya? Van a ser tan cerquitas, ¿cierto? Que van a ser convergentes. Su diferencia está prácticamente mayorada por algo que es mayor que 0, algo muy pequeño. ¿Ya? Así que tenemos que va a converger, ¿cierto? Esa diferencia. Dadas estas series de términos positivos, bueno, esta serie converge, ¿cierto? Si B sub n converge, la serie asociada a B sub n converge, para tu n mayor que un n mayúscula, para un n específico, entonces la serie del medio converge. Eso es lo que dijimos al principio de la clase. Si B sub n diverge, y B sub n está, ¿cierto?, siendo mayor por A sub n, entonces la solución, o sea, la serie asociada a esta solución también diverge. ¿Ya? Son criterios de comparación. Criterio de comparación límite, lo que vimos, ¿cierto?, el ejemplo del comienzo. Sean A sub n y B sub n series de términos no negativos, supongamos que este límite es un L, ¿ya? Que este L está entre 0 y infinito, ¿ya? Entonces, si tenemos que el límite es menor que infinito y la serie B sub n converge, el denominador converge, entonces la serie de A sub n también converge. ¿Ya? Si el límite, el L, era positivo y la serie del denominador era divergente, B sub n, como el ejemplo que vimos al comienzo, entonces la serie de A sub n también diverge. Eso lo vimos en el ejemplo. De hecho, habían 3 ejemplos, 3 ejercicios, ¿cierto? Entonces queda como tarea que hagan los otros 2, ¿cierto? Igual está hecho en el documento, pero ahí lo pueden hacer para practicar. Ok, bueno, ya vimos este mismo ejemplo al comienzo de la clase. Bueno, aquí están los otros, ¿cierto? Los otros ejemplos. Bueno, esto es muy sencillo. Con este asociamos, ¿cierto? Una serie que es claramente mayor, porque no está siendo dividido por todos estos términos, que es convergente porque la serie P, para P igual a 2, y por criterio de comparación de límite, ¿cierto? Ahí está la serie P, teníamos criterio de convergencia, teníamos esto. Esto de abajo era una serie convergente,
multiplicamos los extremos, nos queda esto. Claramente este límite va a ser igual a 1, ¿cierto? Porque cuando tiene el mismo grado, ¿cierto? El límite al final resulta ser los coeficientes del numerador y denominador. 1 sobre 1 es 1. Esto es 1. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar, ¿vale? Y por lo tanto la serie es convergente. ¿Ya? Si este número 1 es finito, este límite es finito, entonces, y el denominador es una serie convergente, entonces el numerador también va a ser convergente. Listo. O sea, si hubiéramos comparado con esta misma serie el ejercicio anterior, el límite sería infinito. Este es el ejercicio anterior. ¿Ya? El límite hubiera sido infinito. ¿Ya? Ok, tenemos esta otra expresión, que en realidad ya cuando tenemos serie de potencia, ya hay el límite a veces más complicado. Para eso sirve también este criterio. Tenemos esta serie que claramente es menor y es una serie geométrica divergente, ¿cierto? Porque esto es lo mismo que 3 medios elevado a n. Una serie geométrica, 3 medios mayor que 1, por lo tanto es divergente. ¿Ya? Por criterio de comparación al límite tenemos, ¿cierto? En este caso el R es 3 medios, 1,5. Y esta serie geométrica es convergente solamente si el R es menor que 1. ¿Ya? Por criterio de comparación al límite tenemos esta expresión, ¿cierto? Esto es divergente. Vamos a ver cuánto nos da todo este límite. Al final, los extremos se multiplican, van arriba, los medio se multiplica para abajo y nos queda esta expresión. 3 a la n, a la n, claramente, ¿cierto? El 2 a la n que está en el numerador se simplifica con 2 a la n que está acá y nos queda simplemente esto. Y eso, cuando n vale infinito, ¿cierto? Nos da 1. ¿Ya? Esto lo vamos a separar en dos fracciones, 4 sobre 3 a la n. Cuando n vale infinito, esto se va a 0. Y 3 a la n sobre 3 a la n, que es lo mismo, se simplifica, nos va a dar 1. Al final, 0 más 1 es 2. ¿Ya? Ese es el límite. Así, por el criterio de comparación límite, esta serie es divergente. ¿Ya? Eso. Son casos que no son fáciles de ver, ¿cierto? Que es necesario comprender bien estos criterios para poder desarrollarlos. ¿Ya? Y el criterio de la razón, este criterio se utiliza mucho, es muy sencillo de utilizar. Es, sea una serie a su n mayor o igual que 0, tal que la razón va a ser este límite, cuando n tiende a infinito, del sucesor sobre la sucesión en sí. Entonces, si este límite, este r, es menor que 1, la serie es convergente. Si es mayor que 1, para claramente esto distinto de 0, entonces la serie es divergente. Y si es igual a 1, no se puede afirmar nada. ¿Ya? ¿Okay? Si es menor que 1 es convergente, mayor que 1 es divergente, y si es igual a 1, no lo podemos afirmar nada. Ejemplo, usando criterio de razón, examinar la convergencia y divergencia de la siguiente serie. ¡Wow! Una serie complicadísima, ¿cierto? Se ve, uno la ve y ¡wow! Pero con este criterio es muy sencillo. ¿Ya? Tengo esta serie. Tengo razón, ¿cierto? A sub n, que es este término. El sucesor sería, en vez de n, reemplazo por n más 1. ¿Ya? En el q, n más 1 al q, así sucesivamente. Calculo ese límite, entonces. Reemplazando, nos daría esta expresión. El sucesor sobre la sucesión en sí. Y aquí, ¿cierto? Aquí puedo simplificar algunas cosas. Entonces nos quería, los términos al medio van a quedar abajo, los términos, ¿cierto? Multiplicados nos van a quedar arriba. ¿Ya? Y este elevado a n más 1 lo puedo separar. Elevado a n por e, ¿cierto? Propiedades de potencia. Simplifico esto con eso, ¿cierto? Nos queda... Perdona. Nos queda simplemente el e,
multiplicado por este cociente de la raíz, que por propiedad de raíces, como todo, meterlo dentro de la misma raíz. ¿Ya? Tengo esto. Voy a sacar mi hermoso rostro de acá. Si nos damos cuenta, resolvemos esto, al final nos va a quedar el término con mayor grado n al cubo. ¿Ya? Estoy resolviendo el binomio al cubo. Ah, término de mayor grado de n al cubo. Entonces el límite de eso es recuerda que el límite de dos funciones, ¿cierto? Es igual al, bueno, este es una constante en todo caso, pero es igual al producto de los límites. Bueno, esta raíz, ¿cierto? No, va a ser igual el límite a la división de los coeficientes que acompañan los mayores términos. En este caso, 1 partido en 1. Y en raíz de eso. Bueno, la raíz de 1 es 1. 1 por e sigue siendo e. E es una constante conocidísima, ¿cierto? Euler, que es 2,71, etcétera, etcétera. Claramente mayor que 1. Ah, mayor que 1. Por lo tanto es divergente. ¿Ya? Eso. Y el otro criterio que también se utiliza y es interesantísimo es el criterio de la raíz. ¿Ya? El criterio de la raíz nos dice que esta serie infinita, con la solución asociada mayor o igual que 0, y tengo esta R, que es el límite cuando n tiende al infinito de la raíz enésima de a sub n. ¿Qué tengo entonces? Si R es menor que 1, la serie es convergente. Si R es mayor que 1, la serie es divergente. Y si R es igual a 1, no se puede afirmar nada. Los mismos ciertos criterios que para el criterio de la razón. ¿Ya? Solamente que ahora voy a estudiarlo de esa manera. Y este caso igual sirve mucho para cuando la serie tiene una forma específica. ¿Ya? El ejercicio se puede ver muy complicado, pero con este criterio puede verse muy sencillo. Entonces vamos a examinar esta raíz. ¿Ya? Honestamente se ve bien complicado así, en al cuadrado. Ok, pero si yo utilizo la raíz enésima de eso, entonces se simplifica todo mucho. Considerando a su n esa expresión, la raíz enésima de esto, que es el límite, yo simplifico, porque esto es n al cuadrado sobre n, ¿cierto? Al final nos quedaría eso. N al cuadrado sobre n nos da n, ¿ya? Transformando de raíz a potencias, ¿ya? Y ese límite yo lo puedo ordenar, ¿cierto? En este caso, puedo hacer ordenando esta expresión, ¿ya? Por fracciones parciales, si mal no recuerdo. Nos queda esto, 1 más n sobre 1, ¿ya? Ok, mentira, no es por fracciones parciales, mentí. Es multiplicando numerador por 1 sobre n, nos queda 1, multiplicando todo esto por 1 sobre n también, en realidad es multiplicar por 1, nos quedaría 1 arriba, y aquí nos quedaría 1 más 1 sobre n, ¿ya? Entonces, 1 más 1 más 1 sobre n. Ok, sumando acá abajo, ¿cierto? Y luego juntando los términos extremos arriba y los del medio abajo, ¿cierto? Nos va a llegar esta expresión, ¿ya? Para que lo verifiquen después. Y, bueno, esta era un límite muy especial, ¿cierto? Que era una forma, ¿cierto? De... una forma, estamos tratando de darle una forma muy interesante, ¿ya? Si nosotros invertimos, bueno, podemos juntar, invertimos esta expresión, damos vuelta, ¿cierto? Las fracciones sumamos, juntamos y damos vuelta, nos va a quedar esta expresión que está abajo, y este límite de esta razón, ¿cierto? Es lo mismo que el límite de las razones, por propiedad del límite, y este límite es Euler. Este límite interesante es Euler. Queríamos llegar a eso, Euler. ¿Ya? Entonces, en realidad esto fue jugar, jugar, jugar hasta darle esta forma.
esta forma, chicos, es Euler. 1 más 1 sobre n, y todo eso elevado a n, con n tendiendo a infinito, va a convergir a la constante de Euler. Es un límite bien interesante. Lo hemos visto en propiedades anteriores. Y 1 sobre Euler es menor que 1, por tanto la serie es convergente. ¿Ya? Ahí hay que usar varios, ¿cierto?, artilugios algebraicos. Quedan estos como ejemplos, ¿cierto?, que ustedes pueden desarrollar, ¿cierto?, por el criterio de la razón o criterio de la raíz salen. ¿Ya? Y por favor háganlos porque son bien interesantes, ¿cierto? Y cualquier duda que tengan, están también en el apunte desarrollados para que lo puedan comparar. Ya, por favor háganlo, les va a servir mucho, ¿ya? Para cuando llegue el momento de los ejercicios. ¿Ya? Yo les aconsejo que hagan todos estos ejercicios, ¿cierto? Donde tienen su desarrollo, pueden compararlo, y así, ¿cierto? Cuando tengan que hacer la guía, van a tener, ¿cierto?, un ejemplo de cada tipo, ¿ya? Este también creo que está en la guía. Este también está en la guía, creo, ¿ya? Entonces es importante que lo hagan, ¿ya? Y por último, ¿qué hora es? Estamos bien ahora. Series alternas, es lo último que vamos a ver. O sea, pero hasta acá, ¿alguna duda, consulta, pregunta? ¿Está todo claro? Queridos estudiantes. No, no por el momento. Una duda, pero Ya, no me- súper, ¿ya? Por favor, consejo, hagan estos ejercicios, ¿cierto? Y si tienen dudas, compárenlos con el apunte que están desarrollados, ¿ya? El módulo 2 que está subido también a ECA, ¿ya? Para que quede mayor claridad. Vamos a ver las series alternas. ¿Se acuerdan de la serie alterna? Habíamos visto un ejemplo al comienzo, donde tenía un menos 1 elevado a algo. Por ejemplo, menos 1 elevado a n. Si n va a ser par, iba a ser 1, y si n era impar, iba a ser menos 1. Entonces está alternando entre 1 y menos 1, 1 y menos 1, 1 y menos 1, ¿vale? Una serie alterna. Vamos a ver criterio de convergencia de series, serie de términos positivos y negativos. Definición. Si a la serie saca menos 1 elevado a n más 1 cuando n tiende a infinito, reemplazando, al final, como está elevado a un número, si n vale 1, primer exponente va a ser par, por lo tanto va a ser a sub 1 positivo, ¿cierto? A sub 1 positivo. Si, bueno, el exponente aquí va a ser impar, 2 más 1, 3, por lo tanto la solución iba a quedar negativa, y así alternando, positiva, negativa, ¿ya? De la solución. Donde la solución es mayor que 0, para todo es natural, se llama serie alternada. Esa es la serie alternada. También las siguientes series son alternadas. Por ejemplo, un menos 1 elevado a n menos 1, ¿ya? Un menos 1 elevado a n, ¿ya? Si n parte de 1, va a ser el primer término negativo, el otro positivo y así. Es más que nada para ver si quiero que parta negativo o positivo, ¿ya? Voy modificando el exponente. Eso, son series alternadas, ¿ya? Una serie de términos positivos y negativos. Se alternan en los signos. Bueno, para ver si una serie es convergente, una serie alterna es convergente o divergente, tenemos otros criterios. ¿Ya? Hay muchos criterios. Sería bueno que hicieran como un formulario de todos los criterios. La próxima clase espero hacer un resumen de todo esto, ¿vale? Para que tengan ahí un formulario de todos los criterios. Sea la serie alterna, ¿ya? El criterio de Leibniz sirve para las series alternas, ¿ya? Puede ser de esta forma, de esta forma, de esta forma. Series alternas. Si cumple que es una serie decreciente, ¿qué quiere decir eso? Que el sucesor de la sucesión es menor que el antecesor. Este es el antecesor, este es el sucesor. Entonces no va a crecer porque el anterior es menor, o sea, el siguiente es menor y el siguiente va a ser menor al anterior. Va a cumplirse eso. Entonces, para todo n natural, la solución es decreciente. ¿Ya? Y el límite a su n es 0. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? El límite a su n es 0. Porque sabemos que si el límite a su n es distinto de 0, entonces sabemos automáticamente por ese teorema que siempre lo mencionamos,
que la serie es divergente. ¿Ya? Entonces, si se cumplen estos dos hipótesis, ¿cierto? Entonces la serie alterna es convergente. Eso nos dice el criterio de Leibniz. ¿Ya? Observación. Si la sucesión no es decreciente, no se puede aplicar el criterio de Leibniz. ¿Ya? Si el límite de la sub n es distinto de cero, no se puede aplicar el criterio de Leibniz. ¿Por qué? Porque si el límite de la solución es distinto de cero, automáticamente tenemos que la serie es divergente. Se debe buscar otra alternativa y la veremos más adelante. Más adelante. Ejemplo, examinar la convergencia y divergencia de las series. ¿Ya? Ok. Bien. Primer caso. Tomamos, ¿cierto?, la solución como n al cuadrado sobre 2n, ¿ya? Y observa que es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque el exponencial crece más rápido que otra función, pero también se puede probar, ¿ya? Hay que justificar eso. Uno puede ver intuitivamente, ¿qué crece más rápido? ¿El n cuadrado o una función exponencial? Claramente crece más rápido, exponencial, por lo tanto, si el denominador se hace más grande más rápido, esto va a ser decreciente. Pero la prueba de eso puede ser la prueba de la derivada, ¿cierto? Que una función es decreciente si su pendiente es negativa, ¿cierto? Entonces derivamos esto, nos da esta expresión, factorizamos por 2 elevado a n, ¿cierto? Separamos y simplificamos, nos da esto. Y entonces, esta solución es decreciente para que la solución sea decreciente, es decir, esto suceda, tiene que ser menor que 0. Para que esta solución sea decreciente, esta expresión tiene que ser negativa, la derivada tiene que ser negativa. Y hay que ver para qué caso se cumple, para qué n se cumple donde esto es negativo. Sabemos que como 2 a la n es estrictamente positivo, ¿cierto? Porque n va hacia el 1 hacia el infinito. Entonces tenemos que ver que esto sea negativo, ¿ya? ¿Para qué valores n? ¿Para qué n esto es negativo? Entonces, cuando n tenemos calculando n, entonces, aquí puedo factorizar por n, ahí está, factor común n, y este producto es menor que 0, entonces, resuelvo esta desigualdad, y tengo que, si el producto de dos cosas es negativo, primero, este es negativo, o sea, n pertenece de menos infinito hasta 0, esa es una opción, sin tomar el 0. Este es negativo o todo esto es negativo. ¿Vale? Tengo producto de dos cosas para que sea negativo, o uno es negativo o esta otra es negativo. ¿Ya? Si los dos son negativos, no me sirve. ¿Ya? Entonces, vamos a unirlo, ¿cierto?, con que esto sea negativo. Si esto es negativo, bueno, todo esto menor que... espérate. O sea, tengo la solución de que para que el producto sea negativo, este tiene que ser negativo y este tiene que ser positivo. ¿Cierto? Perdón. Ok, entonces, aquí creo que me voy al signo de la desigualdad. Tengo que cambiar a otro lado. Despejando, todo esto es mayor que 0. Bueno, el 2 queda al otro lado, mayor que 2, ahí está. Y el logaritmo de 2 queda dividiendo. Ahí está. Entonces, una solución es que este n sea negativo, o sea, que valga este valor, unido a que esto sea positivo. Negativo o positivo nos da que todo esto es negativo. Déjame cambiarlo. Por favor. Esto tiene que ser aquí al otro lado. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Ahí perdí más claro, ¿vale? No sé, bueno, mundo escribiendo estas cosas y sigo acá. Cositas. Ok. ¿Ya? Ok. Para que esto sea negativo,
uno negativo y el otro positivo, ¿vale? Entonces, la solución de esto sería que este sea negativo el n y que todo esto sea mayor que 0. ¿Ya? Despejando, ¿cierto? Simplemente tengo esta solución. ¿Ya? Como n es natural, no puede ser esta solución. O sea, el n no puede ser negativo, no puedo tener esta solución. Entonces nos queda otra cosa, ¿cierto? De que n, ¿cierto?, sea mayor que 2 sobre logaritmo natural de 2, ¿cierto? Que es el despeje de esto. ¿Ya? Entonces, o bien que n sea mayor o igual que 3. ¿Ya? Si n es mayor o igual que 3, entonces, porque esto es 2 sobre algo más pequeño que 2, ¿cierto? Entonces, el natural más grande después de esto es 3. Entonces, para n mayor o igual a 3, se cumple que esto es negativo, y por lo tanto se cumple de que la sucesión es decreciente, ¿ya? Para n mayor o igual que 3. Bien, entonces el cálculo del límite, n cuadrado sobre 2 a la n, es igual a... Cuando tenemos que sea decreciente. Ahora tenemos que ver que esto sea igual a 0, ¿cierto? Sea igual a 0, ¿cierto? Quedan dos hipótesis. Que sea decreciente, listo, lo tenemos, para n mayor o igual que 3, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, que ver que sea igual a 0 el límite de la solución, ¿ya? Eran las dos hipótesis. Entonces, el límite de esto van a converger, cuando n tiene infinito, van a infinito sobre infinito, aplicamos L'Hopital, derivamos, ¿cierto? Arriba y abajo nos queda 2n, aquí nos quedaría 2n por logaritmo natural de 2, simplificamos, y nos queda que, no simplificamos nada, perdón, no simplificamos, derivamos nuevamente, nos quedaría 2, ahí sí queda 2, y abajo nos queda 2 a la n por logaritmo natural de 2 al cuadrado, y ahora sí, límite cuando n tiende a infinito, esto se va para 0, por lo tanto tengo que se cumplen las dos hipótesis, es decreciente para n mayor o igual que 3, y el límite es 0. Por lo tanto, la serie es convergente. ¡Wow! Si no fue sencillo, pero así se trabaja, es un criterio para ver las series convergentes o divergentes, el criterio Leibniz para series alternas, ¿ya? Eso es. Entonces, yo trabajé en este, ¿ya? Trabajamos en este ejemplo, ¿cierto? De la misma manera, ¿cierto? Utilizar vosotros para estos otros ejemplos, ¿ya? Y están también en desarrollo en apuntes para que puedan compartir, ¿vale? Si tienen alguna duda. Bien, y un teorema interesante para series alternas es si la serie en valor absoluto es convergente, entonces la serie alternada es convergente. O sea, si la serie es absolutamente convergente, no se implica que la serie es convergente. ¿Ya? Es interesante, muy interesante. Eso nos dice el teorema. Absolutamente convergente e implica que la serie sea convergente. Definición. Si a esta serie le vamos a llamar, ¿cierto?, U sub n. Se dice que la serie alternada U sub n es absolutamente convergente si la serie en valor absoluto de U sub n es convergente. Eso quiere decir, esto es absolutamente convergente. ¿Ya? La serie alternada U sub n es convergente, pero no absolutamente convergente. Se dice que la serie es condicionalmente convergente. ¿Ya? Si es absolutamente convergente y convergente, entonces nosotros decimos que es absolutamente convergente y convergente. Si la serie es absolutamente convergente, si es convergente, pero no absolutamente convergente, entonces condicionalmente convergente. Absolutamente convergente me implica que sea convergente, ¿ya? O sea, no puede ser absolutamente convergente y a veces no ser convergente. Esto es mucho más fuerte, ¿ya? Pero
puede que sea, ¿cierto?, convergente, pero que no sea absolutamente convergente. Esto es más fuerte, más difícil que sea. Si es así, si es convergente, pero no absolutamente convergente, le llamamos condicionalmente convergente. ¿Ya? Esto se llama convergencia absoluta. Ok. Observación, como el teorema anterior, se tiene en general que cualquier serie que es absolutamente convergente es convergente. Es decir, si absolutamente converge, entonces también converge. Si la serie converge, no quiere decir que la serie sea absolutamente convergente. Es una observación importante. Analice las siguientes series si son absolutamente convergentes o condicionalmente convergentes. ¿Ya? Vamos a hacer el primer caso, el segundo caso. ¿Ya? Tengo esa serie. ¿Qué creen ustedes? ¿Será absolutamente convergente? ¿Será convergente? Está interesante. A simple vista, no es fácil ver. Observemos que si estudiamos la absoluta convergencia, es simplemente poner valor absoluto de esto. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que esto, menos 1 elevado a lo que sea, siempre va a ser 1. Porque esto va a ser entre menos 1 y 1, menos 1 y 1, menos 1. En valor absoluto siempre va a ser 1. ¿Ya? Y en el cubo, como n va de 1 hasta el infinito, siempre va a ser positivo. O sea, tengo esta igualdad. ¿Ya? En realidad, al ver la absolutamente convergencia, se simplifica esto. Se nos va este menos 1 elevado a lo que sea, va a ser 1. ¿Ya? Y esta serie es convergente. ¿Por qué? Porque la serie P, para P mayor que 1. Ya, entonces es absolutamente convergente. Y esto, chicos, es maravilloso porque como es absolutamente convergente, yo tengo que, si es absolutamente convergente, me implica que sea convergente. Por lo tanto, es convergente. Que era difícil ver, o sea, no es tan sencillo utilizar el criterio de Leibniz que tenemos para ver si es convergente una serie alterna. Entonces, podemos comenzar con algo más sencillo, que es ver si es absolutamente convergente. Si es absolutamente convergente, se simplifica en muchos casos, ¿cierto? La expresión. Y si es absolutamente convergente, es convergente. ¿Ya? Maravilloso resultado, creo que nos puede servir mucho. Y queda como tarea que ustedes vean estos otros 1 y 3 ejemplos, ¿cierto? Lo desarrollen, y cualquier duda lo pueden ver en el apunte, entonces ahí creo que una herramienta maravillosa que ustedes ya tengan el apunte con todo esto desarrollado, así también pueden ir aclarando dudas. Y eso, entonces resumen y conclusiones, desarrollar convergencia de series, aplicaciones de series, solo aquellos que se atreven a cometer errores pueden lograr mucho. Así que, en otras palabras, para un matemático sería ejercitar, 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 ¿cierto? Y cualquier duda, ¿cierto? Disipar. Me salió esta cantadita. ¿Ya? Y todo eso lo pueden hacer con el apunte y con las consultas que tengan. ¿Hay alguna duda, estimados jóvenes y señoritas? ¿O todo está claro? Cualquier duda o pregunta. Las próximas clases la voy a tratar de hacer más mitad teórica, siguiente mitad práctica. Sí, mostramos ejemplos, pero vamos a desarrollar nosotros en conjunto ejercicios. ¿Ya? Vamos a ir más a la práctica. Así que atento con sus cuadernos, con las consultas que le voy a hacer, ¿cierto? Porque vamos a trabajar en mi tableta graficadora, ¿cierto? Y vamos a ir escribiendo y desarrollando ejercicios juntos. Creo que así aprendemos más, ¿cierto? Que solamente escuchando, 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 uno se marea. Aparte que yo lo sube rápido, uno se marea. ¿Hay alguna duda, consulta, queridos jóvenes? ¿Está claro la materia de hoy? No, no por ahora, profe. Sí, materia menos. Sí, ¿entiendes? Perfecto. Recapitulando lo que vimos hoy día, para poder tener una idea mental, hemos visto que, bueno, repasamos algunos criterios de convergencia de series normales y vimos series alternas. ¿Ya? De los criterios de series normales, ¿recuerdan alguno? Vimos el criterio de... ¿Algunos se acuerdan ustedes? ¿Listo? ¿Se acuerdan de algunos de los criterios de series normales que vimos? ¿Criterio de convergencia? ¿Se acuerdan? Lo que estaba hablando recién, lo de la
¿Sí? ¿Criterio de convergencia? ¿Algún criterio de convergencia? ¿Lo digo muy bien? El de la raíz, Súper. el del P, es el... Ah, Serio. el mismo principio. Sí, la serie P, ¿cierto? Comparación también. Está muy bien, la comparación al límite. Ese ya hay que ver, ¿cierto? Si es que el denominador era divergente, entonces el numerador era divergente. Si el denominador es convergente, es divergente. Comparación al límite. Que de la raíz, muy bien. El de la razón, ¿cierto? Eh, bueno, y para la serie alterna solamente hemos visto un criterio, que es el criterio de Leibniz, ¿cierto? Pero vimos un teorema que nos podía facilitar muchos saber si es que una serie era convergente o divergente. Si era absolutamente convergente, entonces era convergente. ¿Ya? Y a veces ver la absolutamente convergencia es más sencillo que ver la convergencia. Porque para ver si una serie alterna es convergente, tenemos que usar el criterio Leibniz, que tiene la hipótesis de que sea el límite de la solución cero y que sea decreciente. Y a veces puede ser algo largo. Pero si es absolutamente convergente, entonces ahí puede ser mucho más sencillo el ejercicio. Eso es lo que vimos hoy día, prácticamente. Y eso chicos, espero que esté muy bien, nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo, ¿ya? Sin ningún problema. Cuídense, que estén muy bien, pasen una excelente tarde. Gracias. Chao, nos vemos, que estén bien.